Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 46 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Dina Boluarte tomó posesión ayer como la primera mujer en la historia en ocupar la presidencia del Perú después de la destitución de Pedro Castillo. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Y a esta hora, 8:47 de la mañana, está en la línea Patricia del Río. Ella es periodista y es una de las periodistas más influyentes del Perú. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias siempre por atender nuestro llamado. ¿Qué fue lo que sucedió, para poner en contexto a los oyentes? ¿Qué fue lo que sucedió previamente y que derivó en este intento de golpe de Estado del expresidente ya Pedro Castillo y pues luego el derrocamiento justamente del mismo? Buenos días con todos. Gracias por la oportunidad de explicar lo que está pasando en el Perú. Lo que ocurrió fue una concatenación de eventos que en realidad algunos desde ya larga data, que por lo menos tiene varios meses, que era el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Congreso y el Presidente de la República. El Congreso de la República, si bien al comienzo tuvo una actitud intolerante y de querer sacar al presidente de cualquier manera de su cargo, porque nunca fue un presidente aceptado por todas las fuerzas políticas, al final el presidente les dio suficientes argumentos para que este pedido irracional tuviera sentido. Y es que recordemos que es el único presidente que tiene 6 investigaciones abiertas en la Fiscalía del Perú. Castillo nunca quiso esclarecer los temas por los cuales se le imputaban. Cada vez aparecían mucho más, pruebas de sus vínculos con la corrupción. Y el día de ayer el Congreso de la República había presentado una tercera moción de vacancia para remover de su cargo al presidente Castillo. Nunca habían conseguido los votos y ayer estaban cerca de conseguirlos. Con todo, les debo decir que yo no creo que se hubieran reunido los 87 votos necesarios. Sin embargo, en el momento en que Pedro Castillo anuncia el golpe de Estado, en el Congreso de la República, se transmitía la declaración de uno de sus colaboradores más cercanos, uno de sus brazos derechos, en el que este hombre que está preso por una investigación de corrupción señalaba cómo la ruta del dinero llegaba hasta manos del presidente. En ese contexto aparece el presidente Castillo de manera sorpresiva, no se le avisa a los medios de comunicación, solo aparece en el canal del Estado, anunciando un golpe de Estado que a todo el mundo lo dejó frío. O sea, no había ninguna, no había la posibilidad de que eso se diera porque no entendíamos de qué manera eso podía beneficiar a los intereses de Pedro Castillo, claramente a los de la nación de ninguna forma, ¿no? Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Fue un golpe fallido, hecho sobre la base de la ineficiencia de un presidente que no leía la coyuntura y nunca la ha sabido leer, y además sin tener ninguna conciencia de lo que es ejercer el poder, y en 2 horas el presidente Castillo ya estaba preso y en 3 horas teníamos nueva presidenta del Perú, ¿no? Debo decirles que en toda mi carrera periodística no había visto, y miren que hemos visto cosas, una situación que se desencadenara a esa velocidad, ¿no? Rapidísimo. Pero ¿por qué Pedro Castillo el día de hoy está preso? Tengo entendido que está en el mismo lugar en donde está Alberto Fujimori. Está preso primero porque ha roto el orden constitucional y pretender hacer un golpe de Estado es un delito. Eso le ha valido en la prisión inmediata porque además ha sido un delito flagrante, o sea, lo hizo a vista y paciencia de todo el Perú. Pero él tiene 6 investigaciones abiertas sobre las que la Fiscalía ya no podía avanzar porque su
condición de presidente de la República lo protegía. Por eso el Congreso tenía las intenciones de sacarlo de su puesto, porque ya no era sostenible su presidencia y porque además era justo que enfrentara la justicia. En estos momentos Pedro Castillo enfrenta 6 casos abiertos de corrupción porque en realidad desde Palacio de Gobierno y a través de los ministerios se tejió una red de corrupción y debo decirlo con mucha torpeza. La ineficiencia de Castillo ha quedado demostrada en su incapacidad para gobernar, voy a decirlo de una manera un poco gruesa, pero en su incapacidad para robar, como han robado otros presidentes que lo han sabido hacer sin que se les note, y en su incapacidad para hacer un golpe. O sea, no era una persona capaz de hacer nada de lo que se emprendió originalmente, ¿no? Claro, pero esta incapacidad era evidente desde la campaña. O sea, esto era crónica Claramente. de una muerte anunciada. O sea, nosotros, me acuerdo cuando ganó, dijimos, no va a durar mucho, porque era una persona tremendamente limitada en sus conocimientos y en su capacidad para ejercer un cargo de tan alto nivel. Entonces, te pregunto yo, ¿qué pasa justamente o qué crees que va a pasar en ese sector rural que apoyó ampliamente a Pedro Castillo? Es un 30% de la población que seguía apoyando a Pedro Castillo, no en virtud de sus logros, porque no ha tenido ni uno, y acabamos de ser muy objetivos. Uno puede estar a favor o en contra de su línea ideológica y lo que sea, pero no mostró un solo logro, nada, no hizo un colegio, no construyó un puente, no hizo nada. Y no estoy hablando solo de infraestructura, ¿no? Entonces, ese 30% lo apoyaba por un sentido de identificación y porque tenemos una oposición casi tan torpe como la que fue el presidente de la República, ¿no? Con una actitud absolutamente intolerante. Particularmente que el presidente haya asumido el poder con gritos de fraude, que es un fraude que no existió, y en eso hay que ser sinceros. El presidente Castillo sí logró la presidencia con, de manera legal. Pero recordemos que la candidata Keiko Fujimori es una candidata muy complicada y prácticamente ha perdido todas las elecciones. La que terminó siendo la primera ministra de Pedro Castillo, que sale con él, que fue, hoy se sabe, una de las promotoras del golpe, la señora Betsy Chávez, dijo cuando salió elegido Pedro Castillo que el presidente no creyera que era su triunfo. Ella lo dijo a Keiko Fujimori le ganaría hasta un panetón totus. Un panetón totus es un bizcocho que nosotros comemos por Navidad. Así que su propia gente era consciente de que Pedro Castillo no llegó ahí por apoyo, llegó ahí por rechazo de Keiko Fujimori. Cuando al país le pones 2 opciones tan complicadas, probablemente el resultado de ninguna de las dos sea esperable y tenga un final feliz, ¿no? Que fue lo que ocurrió. Son las 8:53 de la mañana. Estamos hablando con una de las periodistas más importantes de Perú, amiga de la casa, Patricia del Río. Patricia, 6 presidentes en 5 años o 5 presidentes en 6 años. Una de las dos. Ustedes son el nuevo Ecuador. Tal cual. Ustedes nosotros mirábamos hace unos años Ecuador con terror. Son el nuevo Ecuador. ¿Qué pasó? Ustedes democráticamente nosotros lo mirábamos como diciendo, miren, Perú, Colombia, estabilidad, y ahora se han convertido en lo que éramos nosotros. Estamos pagando caro 2 cosas, una desinstitucionalización que ha avanzado a pasos agigantados, aunque debo decir que ayer fue una sorpresa ver cómo todas las otras instituciones funcionaron y funcionaron bien, y es lo que nos permite seguir en democracia el día de hoy, esta mañana, pero no tenemos partidos políticos. El gobierno de Alberto Fujimori destruyó la clase política en nuestro país, y cuando la clase política tiene la oportunidad de retomar la senda, nos ocurrió Odebrecht, nos ocurrió la corrupción, y eso es muy dañino para un país, ¿no? Patricia, nos suena muy parecido a un país al lado del de ustedes, ¿sí sabes? Todo nos suena familiar, Patricia. Todo nos suena familiar. Qué tristeza que nos hermanen cosas tan desagradables. Por suerte tenemos otras muy agradables que también nos hermanan, sí, ¿no? Pero si te das cuenta, les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros, le pasa a Argentina, le pasa a Chile, le va a pasar ya mismo a Colombia porque están a la vuelta de la esquina. Entonces es impresionante. Recuerda lo que siempre digo, desde Tijuana hasta la Patagonia, todos somos igualitos, cortados con la misma tijera. La verdad. Patricia. Así es, y creo que nos tenemos todos que librar
a como dé lugar de tolerar clases políticas corruptas, porque vamos a terminar en esto que Así es. es cíclico todos. Así que nos toca a los ciudadanos, ¿no?, empezar a exigir y a elegir a personas que garanticen el bienestar de la población y no de su propio bolsillo, ¿no? Patricia, finalmente, ¿quién es Dina Boluarte? La primera mujer en la historia del Perú en ocupar la presidencia de la República. Bueno, Mercedes, te digo que hubiéramos querido las mujeres que la primera mujer fuera elegida por voto popular, Claro, pero es lo que tenemos, ¿no? Es una mujer que viene de la izquierda, sí, no es una izquierdista radical, es una persona que no tiene mayores filiaciones partidarias, de hecho fue expulsada o renunció, no me acuerdo bien, al partido de gobierno. Ha sido una funcionaria pública del organismo electoral de nuestro país. Y creo que básicamente, si sus credenciales no la presentan como una persona idónea, su accionar en los últimos meses, que fue distanciarse de Pedro Castillo, no avalar la corrupción, mantenerse en el gobierno pero con una actitud bastante más responsable, le da una buena entrada. Pero sí debo decirles, en este momento lo que pide la población es adelanto de elecciones. Y particularmente creo que hay que esperar a que se den las condiciones para un adelanto de elecciones. Y vamos a ver si Dina Boluarte logra o estabilizarnos para que la gente deje de pedir que se vayan todos, o en caso no, el tema le quede demasiado grande, sí, efectivamente, convocar a elecciones y adelantar las elecciones en nuestro país. No, yo particularmente creo que ella está en la primera senda, ¿no?, en buscar un consenso, un gobierno de ancha base, calmar un poco los ánimos y llegar hasta el 2026 para tener una transición democrática un poco más normal que lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Patricia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Patricia del Río, periodista peruana, una de las más influyentes justamente del Perú, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. 8:57 minutos.